El objeto de esta presentación consiste en analizar la protección internacional del derecho de autor a la luz de unos casos específicos. En el caso primero se analizará el derecho moral de autor a la luz de la legislación estadounidense. Para ello es necesario tener en cuenta dos antecedentes. Primero, que solo hasta el año 1976 Estados Unidos reconoce el derecho moral de autor de integridad y de paternidad a través del Copyright Act y que solo a partir de 1988 Estados Unidos adhiere al convenio de Berna. Es decir, adhiere, pero con la salvedad del artículo 6 bis que reconoce los derechos morales de autor. ¿Esto qué significa? Que el ciudadano inglés que busca proteger su integridad de la obra cinematográfica que fue creada en 1920 se queda desprotegido. La respuesta es no. En la medida que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 27, numeral 2, reconoce la protección de los intereses morales y materiales que corresponden a toda la persona frente a la creación de sus producciones científicas, literarias o artísticas, de las cuales sea autor. Ahora bien, en el caso número 2 se analizará el ámbito de aplicación de la ley y dominio público de la obra. En este caso, el Tribunal de Lisboa aplicó acertadamente el convenio de Berna en el artículo 7 en el numeral 8, el cual establece que en todos los casos el plazo de protección será el establecido por la ley del país en el que la protección se reclame. Sin embargo, la duración no excederá el plazo fijado en el país de origen de la obra. Así las cosas, y frente al caso en concreto, si bien la legislación de Portugal reconoce a las obras creadas en Brasil los mismos derechos de autor que concede a sus nacionales, al hacerlo deberá aplicar la vigencia de la protección establecida en ese artículo 7, numeral 8 del Convenio de Berna, la cual establece que en lo correspondiente a ese plazo de protección se aplicarán las mismas disposiciones que aplican sobre la legislación brasilera. En este caso, si la obra se encontraba en dominio público en la legislación brasilera, este será el presupuesto que deberá aplicar la legislación portuguesa. Frente al caso número 3, que se refiere a la protección de la obra extranjera, es necesario señalar lo siguiente. La Corte Argentina aplica el numeral 1 del artículo 3 de la Convención Universal de los Derechos de Autor de 1952, la cual establece lo siguiente. Todo Estado contratante que, según su legislación, exija como condición para la protección de los derechos de autor el cumplimiento de alguna formalidad, esa formalidad se entenderá satisfecha siempre y cuando se incluya el símbolo copyright y se incluya la fecha de la creación de la obra. Por otro lado, el principio de la protección automática contenido en el convenio de Berna, en el artículo 5, numeral 2, establece que esa protección de derechos de autor no estará subordinada al cumplimiento de ningún requisito. Ahora bien, la diferencia entre uno y otro surge en la medida que la Convención Universal de los Derechos de Autor fue el resultado de una iniciativa de los Estados Unidos de América, que debido a ciertas características específicas de su legislación, como la existencia de formalidades como condiciones para la protección, no satisfacían los requisitos del convenio de Berna, en tanto no podría adherirse al convenio de Berna en la medida que se refería a un sistema con un elevado sistema de. En el caso número 4 se analizará el principio del trato nacional. Aquí los argumentos de los demandados consistían en señalar que no es posible aplicar la ley de propiedad intelectual española en la medida que Autodesk no tenía una residencia habitual en España, como tampoco sus obras habían sido publicadas por primera vez en territorio español o dentro de los 30 días siguientes a su publicación en el estado inicial, esto es Estados Unidos. No obstante, los demandados omiten la existencia del numeral 2 del artículo 163 de la Ley de Propiedad Intelectual Española, que establece y que reconoce que los nacionales de terceros países gozarán de la protección que les corresponde en virtud de los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte. Por consiguiente, y en la medida que España hace parte del Convenio de Berna desde el año 1973 y Estados Unidos hace parte del convenio desde 1989, es posible la aplicación del artículo 5 del mencionado convenio, el cual establece el principio de trato nacional y que plantea que los autores gozarán en lo que concierne a las obras protegidas los derechos, los derechos que las leyes respectivas concedan a sus nacionales. Así pues, la ratificación de estos tratados internacionales hallan sustento en el principio del trato nacional, por el cual las obras y demás producciones extranjeras quedan amparadas en cada miembro, en este caso en España, en las mismas condiciones en que se tutelan las creaciones y producciones nacionales. Es necesario señalar que los programas de ordenador y los software fueron incluidos en la Convención de Berna a través de los convenios. En el caso número 5 se analizará la legislación aplicable. Para ello es preciso analizar el artículo 5.2 y 5.3 de la Convención de Berna, en la cual establece que los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección.
La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. En este caso, la legislación aplicable será la legislación francesa en la medida que es allí donde se establece la reclamación de los daños derivados de la infracción realizada por Google Francia. En este caso, en aras de garantizar el cumplimiento de los derechos de los autores, se busca no aplicar la legislación del hecho generador en la medida que podría generar que los responsables se ubiquen en territorios donde no hay protección de derechos de autor o en territorios que no hagan parte de instrumentos internacionales o que se ubiquen en territorios donde las limitaciones y excepciones sean lo suficientemente laxas que no se protejan los derechos del autor.